Dentro del taller Duartes Artesanía en Barro, aún se realiza el trabajo con técnicas tradicionales. Somos un taller que ya ha ido pasando de generación en generación. Tenemos un antecedente de 7 generaciones, son más de 250 años de tradición. Aquí el personaje que inició con el proceso de elaboración de barro se llama Don Tiburcio Duarte, era mi tatarabuelo. Él al principio empezó a elaborar sus productos para su uso. Él ya traía los conocimientos y una vez que él se asentó aquí, pues empezó a ver que aquí había barro. Él se dio cuenta que pues aquí podía combinar hasta 3 o 4 tipos de barro. Entonces él hizo sus combinaciones de barro y empezó a producir sus primeros instrumentos utilitarios, sus primeras vasijas, sus primeras ollas. En aquel tiempo pues, se manejaba mucho el intercambio de productos. No, pues yo produzco frijol, yo produzco maíz, yo produzco los jarros, cambio unas gallinas por tu olla. Entonces así poco a poco fue como se fue empezando a distribuir la producción de artesanía en barro. Alrededor de 30 familias se dedicaban a la fabricación de objetos en barro, pero posteriormente emigraron a Estados Unidos y actualmente solo se dedican 2 personas, Juan Duarte y Juan Basilio Duarte. El barro con el que trabaja Basilio es 100% terranovense y utiliza una mezcla de 2 tipos diferentes, el barro blanco y el barro rojo. Para conseguir el barro blanco invierte 1 hora y media o 2 de camino, mientras que el barro rojo es más sencillo y lo ubica a media hora de su taller. El primer paso para dar inicio a la elaboración de la mezcla de los barros es el apaleado. Normalmente se hace por la mañana para que no haga tanto aire. El apaleado consiste en dar golpes a la tierra con la intención de que el barro que viene en terrones se convierta en polvo. Dependiendo del tamaño de las piezas que se vayan a realizar, se calcula la cantidad de barro que se va a gastar. El segundo paso es la cernida, donde a través del cernidor y con ayuda de la pala se va pasando el barro que se pulverizó, quitando los terrones grandes. La textura del barro blanco es suave, mientras que la consistencia del barro rojo es más dura. Ahorita tiene alrededor de 5 cernidas, 5 apaleadas, y por eso es un poquito más duro sacarle el polvo. Por ejemplo, en la primera paleada, cuando está nuevo, que lo apaleamos en su primera vez, le llamamos que queda muy tierno. Tiene que llevar muy poca cantidad de barro blanco. Que ya tiene varias apaleadas, ya queda un poquito macizo. Entonces admite más cantidad de barro blanco. Una vez que se cierne el barro, se juntan los 2 diferentes tipos en una carreta y se complementan hasta quedar de manera uniforme. Cuando hacemos piezas chicas, el barro puede quedarnos tierno, no pasa nada. Le llamamos tierno cuando no tiene tanta elasticidad. Cuando son piezas grandes, nuestro barro tiene que estar macizo, tiene que estar muy elástico, muy flexible. Porque una pieza grande con barro tierno, pues no se mantiene en pie. El tercer paso es el amasado, en el cual se mezcla agua. Es difícil calcular la cantidad de agua que se requiere, pero se va midiendo al momento de mezclarla con el barro. Algunos alfareros trabajan con barro reposado. Basilio lo deja reposando normalmente un día, así es más fácil de manejar. Antes de utilizarlo para moldear, se le da una segunda mano, situándonos en la mesa de trabajo que está compuesta por cemento y facilita el manejo del barro. Una vez que se dio la segunda mano, se coloca la persona en la mesa de trabajo. En Duartes Artesanía en Barro se manejan 3 tipos de formas de trabajo: el hecho 100% a mano, en molde de barro y el de molde de yeso. En esta ocasión, Basilio decidió mostrarnos cómo se trabaja en molde de barro. Se esparce barro en polvo con la finalidad de que la figura que se moldeará no se pegue en la mesa de trabajo. Posteriormente se toma el barro y se va moldeando con ambas manos apoyándose con la mesa, dejándolo en forma de cilindro. Después se le van quitando los sobrantes hasta que quede un círculo. Dicho círculo se va aplanando cada vez más con pequeños golpes que se le van dando con una piedra, hasta dejar el círculo de grosor considerable para cubrir el molde de barro. Se le pone una capa de barro en polvo para que no se pegue y se pueda desmoldar fácilmente. Con palmaditas se va adhiriendo el barro al molde y una vez que ha tomado la forma del molde, se le va añadiendo agua para poder pulirlo. Luego, apoyándose con hilo, se le perfeccionan los bordes. Para unir ambos moldes y lograr la figura de frijolera, se utiliza una palita con la que se cajetea. Con golpecitos se adhiere hasta quedar como una sola pieza. El barro nuevo tiende a cuartearse cuando se está cajeteando.
El siguiente paso es la pulida con agua y con palo artesanal. En ocasiones los clientes piden con textura, pero la mayoría de las veces van lisos. Esto hay que pulirlo por dentro, como va a llevar agua para quitar los poros. Aparte de todo, pues tiene que llevar hay que curarse. Yo la verdad pues siempre curábamos con nixtamal. Ya se sellan todos los poros, ya se deja reposar. Ok, empezamos con el chinito. Las herramientas que utilizamos son 100% artesanales. Son gamuzas, cuchillos, diferentes tamaños, unas más rasposas, otras más lisas. Palitos para hacer hoyito, palita para cachetear. Prácticamente con elaboran todas las piezas. Para la boca de la olla se moldea una tira de barro y se le añade a la figura. Con ayuda de un tubo y de gamuza le da la apariencia curva. Basilio nos cuenta que cuando empezó a ayudarle a su padre, era la parte del proceso que más se le dificultaba, la gamuzada. Aquí, a diferencia del torno, pues nosotros giramos alrededor de la pieza. Y algo que siempre me acuerdo que yo batallaba mucho era en Y hasta ahorita como que sigue complicando, es poquito complicado la gamuseada. Y no se diga, también depende de mucho de las gamuzas, cómo las tengamos, qué tan flexibles estén. Yo ahorita tengo las gamuzas seminuevas, están un poquito duras y se le batalla un poquito para darle la forma al cuellito. Ahí cuando uno se está enseñando, hay que estar vuelta y vuelta con la gamuza y ya trae una mareada. Ya que tenemos el cuello de la olla, se le añaden las asas. Pero si quedan bien macizos ya una vez hechos y se rompen menos en el proceso de secado. Cuando ya se tiene elaborada la figura, se almacena en una recámara de secado. En el taller cuentan con 2 cámaras distintas, una de techo y piso de tierra y otra de techo de tierra y piso de cemento. Ya que las figuras se secaron, son trasladadas al horno del taller. La parte inferior tiene 100 años de existencia, mientras que el adobe de la parte superior se renueva cada 3 años. Aquí, como pueden ver, nuestro horno está a 2 puertas. Nosotros horneamos en contra del aire. Si el aire viene del este, tenemos que empezar a meter la rama del oeste. Si viene del oeste, pues del este. De repente, no sé, en temporada en marzo, febrero, marzo, que hace mucho aire, mucho viento. Pues si de repente viene la ráfaga de viento, a veces hasta nos cambia, aunque estemos horneando como debemos, se ve una ráfaga de viento del otro lado y pues uno queda envuelto en llama. Entonces si de repente ya cuando estamos, le llamamos capotear, cuando estamos arriba ya coronando la quema, echamos rama encima, cambia el viento. Se nos viene todo encima, ya salimos todo con los bigotes, sentimos como los bigotes, todo chamuscado de las pestañas. Nosotros calentamos el horno alrededor de 1 hora más o menos, ya con las piezas dentro. Hay que calentar el horno con las piezas dentro, alrededor de 1 hora, para no elevar tan pronto la temperatura, si no nos empiezan todavía a tronar las piezas. Ahorita estamos horneando más o menos las piezas, digamos 3/4 parte seca, o sea no están completamente secas. Si están muy secas a veces se rompen mucho. Por lo tanto hay que meterlas todavía con poquita humedad. Y al tener humedad pues no podemos meterle la llama directa luego. Atizamos con esta horquilla, que la llamamos horquilla de atizar. Se agarran las ramas. Por lo tanto primero se cose la mitad del horno y después se cose la otra mitad. La mejor forma de acomodar las piezas en el horno es ubicando las piezas grandes y posicionarlas en los huecos, y sobre todo dejar oportunidad para que las demás piezas puedan respirar. En el taller también cuentan con la zona de envejecimiento, con la finalidad de que las piezas se pongan en contacto con la naturaleza, con la tierra y el agua para que adquieran el tono de antiguo. Hay clientes que piden las piezas con ese toque especial. Y así es como concluye el proceso de elaborar arte a través del barro.